Mis padres le dieron a mi hermana una casa de $1.000.000. Luego, vinieron a quitarme la mía. Pero me negué. Mi nombre es Dalia, y esta es la historia de cómo recuperé mi vida, pieza por pieza, de las cenizas de mi propia familia. El aire acondicionado de mi apartamento zumbaba suavemente, una nana tecnológica que me arrullaba, una barrera invisible contra el calor implacable de Monterrey que se aferraba al asfalto 40 pisos más abajo. Eran las 8 de la noche de un viernes. Afuera, la ciudad hervía, un caos de tráfico, claxones y la energía frenética del fin de semana. Adentro, reinaba la calma. Era el final de una semana de 70 horas analizando mercados volátiles, mitigando riesgos financieros que harían sudar a cualquiera y traduciendo el pánico global en frías probabilidades. Mi apartamento, en el corazón de San Pedro Garza García, no era solo mi hogar, era mi santuario, la antítesis arquitectónica del caos en el que había crecido. Cada superficie era lisa, cada color neutro, cada objeto tenía un propósito y un lugar designado. Orden. Control. Mi vida era un algoritmo cuidadosamente diseñado para maximizar la eficiencia y minimizar la fricción emocional. Era el único lenguaje que entendía, el único en el que confiaba. Estaba descalza sobre el frío suelo de mármol, sintiendo su solidez bajo mis pies. Sostenía una copa de vino tinto, un Cabernet Sauvignon robusto, y contemplaba el horizonte de la ciudad a través del ventanal que iba del suelo al techo. Las luces parpadeaban como un circuito electrónico, un sistema complejo y predecible. Mi sistema. El que yo había construido. Sola. Cada luz era una empresa, un hogar, una vida. Yo entendía los sistemas. Sabía cómo se rompían y cómo se protegían. Entonces, el intercomunicador sonó, un chirrido estridente que profanó el silencio. No una vez, como un repartidor o un amigo anunciado. Sonó 3 veces seguidas, con una urgencia impaciente que me erizó la piel. Nadie venía sin avisar. Mis amigos, un círculo pequeño y cuidadosamente seleccionado, respetaban mis límites. Y mi familia, bueno, mi familia rara vez cruzaba las fronteras de Jalisco para visitarme. Suponían, correctamente, que yo prefería que no lo hicieran. Nuestras visitas eran eventos programados, negociados como tratados de paz, usualmente en territorio neutral. La voz en el altavoz, distorsionada por la estática y una emoción que no pude identificar, era la de mi madre. ¿Dalia? Hija, ábrenos. Somos nosotros. Un nudo helado se formó en mi estómago, duro y pesado como una piedra. Nosotros. Esa palabra contenía un universo de complicaciones. Le indiqué al conserje que les permitiera subir, mientras mi mente, entrenada para calcular probabilidades en segundos, se aceleraba, descartando escenarios. ¿Una emergencia médica? Habrían llamado a una ambulancia. ¿Un accidente? Habrían llamado desde un hospital. ¿Por qué no llamaron a mi celular? ¿Por qué presentarse así, sin previo aviso, como una tormenta de verano? Cuando abrí la pesada puerta de mi apartamento, la imagen que me recibió destrozó todas mis hipótesis y confirmó mis peores temores latentes. Allí estaban mis padres, Berenice e Ismael, flanqueados por 5 maletas gastadas que parecían haber sido empacadas a toda prisa. Mi madre, una mujer que siempre se enorgullecía de su apariencia impecable, de su cabello perfectamente peinado y su maquillaje discreto. Tenía el rímel corrido por unas mejillas pálidas y los hombros caídos bajo el peso de un chal de lana, a pesar del calor. Mi padre, un hombre cuya presencia siempre había sido grande y robusta como los agaves centenarios de nuestro rancho, parecía encogido, disminuido, con la mirada fija en las baldosas del pasillo. Mamá, papá, ¿qué pasó? ¿Están bien?, pregunté, mi voz sonando más alarmada de lo que pretendía, una traidora fisura en mi fachada de control. Berenice se lanzó hacia adelante y me abrazó, un abrazo desesperado, casi teatral, que me aprisionó. Olía a perfume rancio, a sudor y al aire viciado de un viaje largo en autobús. Lo perdimos todo, hija, sollozó contra mi hombro, sus lágrimas mojando la seda de mi blusa. El rancho, la casa, todo. Una mala inversión. Un amigo de tu padre nos estafó.
Nos dejó en la calle. No teníamos a dónde más ir. Mi padre entró arrastrando 2 maletas, sus zapatos dejando una estela de polvo rojizo del camino, la tierra de Jalisco, sobre mi impecable suelo blanco. Murmuró algo ininteligible, una disculpa ahogada, sin levantar la vista. Los dejé pasar, por supuesto. ¿Qué otra cosa podía hacer? La hija programada dentro de mí, la que fue criada para responder a sus necesidades, tomó el control. Pero mientras ellos se adentraban en mi espacio ordenado, llevando consigo su caos, su polvo y su historia mal contada, una parte de mí, la analista de riesgos, la que nunca se desconectaba, empezó a sonar las alarmas. La historia no cuadraba. La forma en que mi madre relataba la tragedia era demasiado ensayada, las palabras fluían con la facilidad de un guión memorizado. La forma en que mi padre evitaba mi mirada no era de vergüenza, sino de algo más. Algo parecido a la culpa. En ese momento, no lo sabía, pero mi santuario acababa de ser invadido. Y la tormenta que traían consigo no tenía nada que ver con una mala inversión. Era una tormenta fabricada, diseñada para ahogarme, y yo, sin saberlo, acababa de abrirle la puerta. Mientras les preparaba la habitación de huéspedes, un espacio minimalista con sábanas de algodón egipcio de 800 hilos que rara vez se usaban, mi mente se convirtió en un archivo, desempolvando recuerdos que había intentado enterrar bajo capas de éxito y distancia. Cada interacción con mis padres era como caminar por un museo de agravios pasados, un museo privado y silencioso donde yo era la única visitante y, a la vez, la curadora. La primera exhibición, la más grande y llamativa, era la de las fiestas de 15 años. Un díptico de la injusticia. Mi recuerdo era una acuarela desvaída, estábamos sentados en la misma mesa de roble donde cenábamos todas las noches. El olor a mole poblano, el platillo de las celebraciones, llenaba el aire. Mi madre, Berenice, me había servido una porción extra. Mira, hija, dijo, con esa dulzura que usaba para suavizar los golpes, como envolver una piedra en terciopelo. Tú sabes que la cosecha de agave no ha sido buena este año. El precio está por los suelos. No estamos para gastos. Pero te hicimos tu pastel favorito. Yo, con 15 años y el corazón lleno de los vestidos vaporosos y los valses soñados que mis amigas compartían en la escuela, solo pude asentir. Me tragué las lágrimas junto con el pastel de 3 leches, un nudo de decepción y azúcar en la garganta. Entendí. Siempre entendía. 2 años después, la sala contigua del museo albergaba la fiesta de Itzel. No era una acuarela, era un óleo barroco, vibrante y excesivo. La mala cosecha debió haberse convertido en un milagro financiero, porque su fiesta fue legendaria en Arandas. Alquilaron la Hacienda San José, un lugar histórico con jardines que parecían sacados de un cuento de hadas. Invitaron a 300 personas. Contrataron a Mariachi Vargas de Tecalitlán, o al menos a una banda que sonaba igual de cara. Itzel, resplandeciente en un vestido de diseñador color rosa pálido que costó más que mi primer coche, fue el centro del universo. Cuando tímidamente le pregunté a mi padre, Ismael, cómo era posible tal despliegue, él simplemente se encogió de hombros, una respuesta que era en sí misma una obra de arte de la evasión. Tu hermana es diferente, Dalia. Ella necesita estas cosas. Tú eres más práctica. Necesitar. Esa era la palabra clave, el concepto central de todo el museo. Itzel necesitaba apoyo, necesitaba comprensión, necesitaba dinero, necesitaba ser el centro de atención. Yo, en cambio, era fuerte. Ser fuerte, en el léxico de mi familia, era un eufemismo para ser autosuficiente, para ser ignorada. Era una condena disfrazada de cumplido. La siguiente exhibición era el ala educativa. Mi aceptación en el Tecnológico de Monterrey, con una beca académica completa, fue un logro que celebré sola en mi habitación. La noticia fue recibida en casa con una indiferencia desconcertante. Monterrey está muy lejos, fue el único comentario de mi madre. Y esa gente del norte es muy fría. ¿Estás segura? Allá no vas a tener a nadie. No era una pregunta de preocupación, era una advertencia. Una sutil sugerencia de que mi ambición era una forma de abandono.
Tuve que trabajar de mesera en un Vips y dando clases particulares de cálculo para pagar mi alojamiento y mis libros. Cada peso que ganaba era una declaración de independencia, un ladrillo más en el muro que construía entre mi futuro y su pasado. Mientras tanto, Itzel fue inscrita en la universidad privada más cara de Guadalajara para estudiar diseño de modas. Rara vez asistía a clases. Sus redes sociales eran un flujo constante de fiestas en yates en Chapala, viajes de compras a Andares y ropa nueva. Mis padres lo financiaban todo. ¿Qué podemos hacer?, decía mi madre con un suspiro resignado cuando alguna tía chismosa comentaba algo. Es una artista, tiene un alma sensible. El mundo académico la reprime. No podemos presionarla. Mi éxito profesional, los ascensos, la compra de este apartamento, todo era visto a través de un lente de sospecha, como si mi éxito fuera una afrenta personal. Tanto trabajar te ha enfriado el corazón, hija, me dijo Berenice una vez por teléfono, después de que le contara mi último ascenso. Nunca vas a encontrar un buen hombre si sigues así, tan ambiciosa, tan masculina. Pero cuando Itzel consiguió un trabajo de recepcionista gracias a las conexiones de mi padre y lo dejó a las 3 semanas porque el ambiente era tóxico, mi madre la defendió a capa y espada. Mi niña es demasiado buena para ese lugar. No nació para que le den órdenes. Doblé la esquina de la última sábana y la alicé con una precisión casi quirúrgica, un pequeño acto de control en medio del caos que invadía mi hogar. Cada recuerdo era una prueba, una pieza de un rompecabezas que formaba una imagen inequívoca. En el ecosistema de mi familia, Itzel era la orquídea exótica que requería un invernadero, cuidado constante y admiración. Yo era el agave resistente del que se esperaba que sobreviviera en el desierto, sin agua, sin cuidados, y que aún así, proveyera tequila para la fiesta. Cuando volví a la sala, mi madre ya había colocado un rosario de madera oscura sobre mi mesa de centro de cristal y acero. Chocaba terriblemente con la estética del lugar. Para darle un poco de calor de hogar, dijo, sonriendo. Yo le devolví la sonrisa, una máscara que había perfeccionado durante años. Pero por dentro, la analista de riesgos estaba conectando los puntos, trazando líneas entre el pasado y el presente. Ellos no habían venido a mi casa buscando refugio. Habían venido buscando un recurso. Y yo sabía, con una certeza que me helaba la sangre, cuál era ese recurso. Era yo. Los primeros días fueron un estudio de disonancia cognitiva, una clase magistral de actuación por parte de mis padres. Por un lado, tenía a 2 personas que supuestamente habían sufrido un trauma financiero devastador. Por otro, sus acciones contradecían cada palabra que decían. La gente que lo ha perdido todo no se comporta así. La gente que lo ha perdido todo tiene miedo, está rota, es humilde. Se mueve con cuidado, como si temiera romper algo más. Mis padres, en cambio, se movían por mi apartamento con la arrogancia de conquistadores, proyectando una extraña y preocupante sensación de derecho. Berenice se apoderó de mi cocina como si fuera un territorio ocupado. Ay, hija, tú no sabes cocinar, declaraba con una mezcla de lástima y superioridad mientras reorganizaba mis especias gourmet y las reemplazaba con frascos de marcas comerciales que había insistido en comprar. Un hombre quiere una mujer que le cocine bien, no una que solo sepa pedir comida por aplicación. Cada comentario era una pequeña aguja, un recordatorio de mis supuestas deficiencias como mujer tradicional, un rol que yo había rechazado conscientemente. Un día la encontré mirando con desdén mi colección de libros de cocina. Pura comida rara, murmuró. Nadie come estas cosas. Mi padre, Ismael, deambulaba por el apartamento como un inspector de obras, buscando fallas para justificar su presencia. Apretó un tornillo suelto en una silla que no estaba suelta. Ajustó el cuadro de arte abstracto en mi pared porque, según él, estaba chueco, dejándolo visiblemente inclinado. Pasó horas criticando la programación de mi sistema de televisión inteligente. Demasiada tecnología, esto no es natural, sentenciaba. No estaban adaptándose a mi espacio, estaban transformándolo, marcándolo, convirtiendo mi santuario en una extensión de su propio mundo, un mundo que yo había trabajado tan duro por dejar atrás. Intenté, con la paciencia de un santo, sacarles información.
Mis preguntas eran como lanzar sondas al espacio profundo, esperando una señal que nunca llegaba. Durante la cena, una noche, intenté un nuevo ángulo. He estado pensando, dije casualmente, sirviéndole a mi padre un poco más de ensalada. ¿Buscaron asesoría legal? Quizás se puede hacer algo contra esa persona que los estafó. Mi madre dejó caer el tenedor con un ruido metálico que resonó en el silencio. Dalia, por Dios. ¿Puedes dejar de hablar de eso? Acabamos de llegar. Estamos tratando de olvidar. ¿Ya nos estás corriendo? Danos un respiro para recuperarnos del shock. Su voz, cargada de una indignación herida, era un arma que siempre daba en el blanco, mi sentido de la culpa. Mi padre añadió, con la boca llena de tortillas, no te preocupes por nosotros. Lo resolveremos. Siempre lo hacemos. Pero sus ojos no se encontraron con los míos. Se quedaron fijos en su plato, como si contuviera los secretos del universo. La grieta más grande en su historia apareció el tercer día. Fue una fisura que reveló la estructura podrida que había debajo. Yo estaba en mi oficina en casa, en una videoconferencia con el equipo de Singapur. La puerta estaba entreabierta. Mi padre entró en la sala hablando por teléfono. Creyendo que no podía oírlo por la diferencia horaria y mi aparente concentración, bajó la guardia. Su voz era un susurro grave, pero las paredes de mi apartamento son delgadas y el silencio de la madrugada era absoluto. No, no, ella está bien. Contenta. Feliz como una lombriz. Ya sabes cómo es Itzel, adaptándose a todo, dijo. Hizo una pausa, escuchando. Pude oír el murmullo lejano de una voz femenina al otro lado. Sí, claro. Ya instalándose en su nuevo lugar. Le está quedando precioso. Le puso unas cortinas de seda que, vieras nomás. Mi corazón dio un vuelco tan violento que tuve que sujetarme del escritorio. Su nuevo lugar. ¿Qué nuevo lugar? Se suponía que Itzel vivía en un pequeño apartamento rentado en Guadalajara, uno que mis padres apenas podían permitirse, o eso decían. Si ellos lo habían perdido todo, ¿cómo podía Itzel estar instalándose en un lugar nuevo y precioso con cortinas de seda? La llamada terminó abruptamente cuando mi padre, al darse la vuelta, me vio observándolo desde el umbral de mi oficina. Se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma. Era tu tía Carmen, tartamudeó, sus ojos moviéndose nerviosamente de un lado a otro. Preguntando por nosotros. Ya sabes cómo es de chismosa. Fue una mentira tan torpe, tan obvia, que casi me reí. La analista de riesgos en mi cabeza ya no sonaba alarmas, estaba gritando a pleno pulmón, con sirenas y luces estroboscópicas. Esto no era una simple inconsistencia. Esto era una prueba. Una prueba de que la historia que me habían contado era una completa y absoluta farsa. Esa noche, no pude dormir. Me senté en la oscuridad de mi sala, mirando las luces de la ciudad, y por primera vez desde que se fueron de Arandas, mi apartamento no se sentía como un santuario. Se sentía como una escena del crimen. Y yo necesitaba descubrir qué crimen se había cometido, quién era la víctima y quiénes eran los verdugos. La respuesta a la última pregunta, dolorosamente, ya comenzaba a tomar forma en mi mente. La duda es un ácido. Corroe la confianza, disuelve la paciencia y deja al descubierto la cruda verdad que yace debajo. Durante 2 días más, viví con ese ácido quemándome el estómago. Observé a mis padres como un halcón, cada palabra, cada gesto, cada llamada telefónica susurrada, se convertía en una pieza más de un rompecabezas que no quería resolver, pero que mi mente no podía dejar de armar. Necesitaba a alguien externo. Alguien que no estuviera contaminado por la dinámica familiar. Alguien que viera la verdad sin los filtros del amor, la culpa o la obligación. Solo había una persona en mi lista, mi tío Benjamín. El tío Benjamín era el hermano menor de mi padre, un hombre forjado por el mismo sol y la misma tierra de agave que Ismael, pero con una columna vertebral de acero. Era directo hasta la brutalidad, honesto hasta el punto de la incomodidad, y tenía una aversión casi alérgica a las tonterías y el melodrama de mi madre. Berenice lo detestaba, lo cual siempre me pareció su mejor cualidad.
Había una vieja herida entre ellos, algo sobre la herencia de mis abuelos que nunca se discutió abiertamente en mi presencia, pero que se sentía en el aire cada vez que estaban en la misma habitación. Se rumoreaba que Berenice había manipulado a mi padre para quedarse con la mejor parte de la tierra, dejando a Benjamín con las parcelas menos fértiles. Él nunca lo confirmó, pero la frialdad con la que trataba a mi madre era prueba suficiente. Él la veía no como la dulce y abnegada matriarca que proyectaba al mundo, sino como la estratega calculadora que realmente era. Me encerré en mi coche, en el estacionamiento subterráneo del edificio, para tener privacidad absoluta. El aire olía a concreto frío, a gasolina y al perfume de un ambientador de pino que colgaba del espejo retrovisor. Era mi burbuja de aislamiento. Marqué su número. Bueno, su voz sonó, grave y rasposa, como la tierra seca de Arandas. Tío, soy Dalia. Hubo una pausa, y luego un cambio en su tono, una calidez genuina que rara vez escuchaba en mi familia. ¿Dalia? ¡Qué milagro, chaparra! ¿Estás bien? Tu padre me dijo que andaban por allá contigo. Dijo que te estaban visitando. Visitar no es exactamente la palabra, tío. Y no estoy bien, admití, la confesión saliendo con un suspiro tembloroso. Necesito preguntarte algo. Algo importante. Le conté la historia que mis padres me habían dado, tratando de sonar objetiva, como si estuviera presentando un caso. La mala inversión, el amigo traidor, la pérdida total del rancho, su llegada desesperada a mi puerta. Mientras hablaba, las palabras sonaban cada vez más huecas, más falsas, como una mala telenovela. Al otro lado de la línea, el silencio era pesado, profundo. Pude imaginarlo al otro lado, con su sombrero puesto, el ceño fruncido bajo el ala, procesando la información, comparándola con lo que él sabía de su hermano y su cuñada. Finalmente, habló, y su voz era tan afilada como un cuchillo para jimar agave. Eso no suena bien, Dalia. Para nada. Conozco a tu padre. Es un hombre blando, un dejado, pero no es un tonto con el dinero. Y el patrimonio de una vida, la tierra de tus abuelos, no se pierde de la noche a la mañana en una mala inversión. Eso es una pendejada. Conozco cada movimiento de tierra y cada negocio que se hace en este pueblo. Y no he oído nada de que Ismael estuviera en problemas. Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me mareo. No estaba loca. Mi instinto no me estaba fallando. ¿Qué crees que está pasando, tío?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No lo sé. Pero huele mal. Huele a Berenice, dijo sin dudarlo. Ella es la que mueve los hilos. Siempre ha sido así. Desde que convenció a tu abuelo de que le diera a tu padre la parte del rancho que daba al río. El rencor en su voz era palpable, una herida de décadas que aún supuraba. Mira, déjame hacer unas llamadas. Aquí en el pueblo, la gente habla. Las noticias corren más rápido que el tequila en día de fiesta. Voy a hablar con Ramiro, el que trabaja en el registro público de la propiedad, es mi compadre. Y luego hablaré con un primo que trabaja de supervisor en la destilería más grande de la región. Si algo grande pasó con ese rancho, alguien tiene que saberlo. Te llamo en cuanto sepa algo. Gracias, tío. De verdad, dije, sintiendo una gratitud inmensa. No es nada, mi hija. Tú siempre has sido la única con la cabeza bien puesta en esa familia. No dejes que te vean la cara. Colgué el teléfono, mi mano temblaba ligeramente. Me quedé sentada en el silencio de mi coche durante 10 minutos. La llamada a mi tío había sido como lanzar una piedra a un pozo oscuro. Ahora solo podía esperar a escuchar el eco, y rezaba para que el sonido no fuera el de mis peores miedos haciéndose realidad. La verdad estaba llegando, imparable como una inundación. Y yo tenía la terrible sensación de que, cuando llegara, arrasaría con todo lo que yo creía conocer como mi familia. Los días que siguieron a la llamada con mi tío Benjamín fueron un ejercicio de autocontrol supremo, una actuación que me habría ganado un premio. Tenía que fingir normalidad, sonreír en el desayuno, preguntarles si habían dormido bien, todo mientras una tormenta de sospechas y ansiedad se arremolinaba en mi interior.
Y mientras yo esperaba la llamada que lo cambiaría todo, la invasión de mis padres a mi vida pasó de ser simplemente física a ser estratégica y emocional, una campaña de desgaste diseñada para doblegar mi voluntad. Berenice, mi madre, era la general de esta campaña. Comenzó su ofensiva cultural y religiosa. Empezó a colgar pequeñas y siniestras imágenes religiosas en mis paredes. Un sagrado corazón de Jesús, con su corazón llameante expuesto, apareció sobre el dintel de mi puerta principal, como un guardián no solicitado. Un San Judas Tadeo, santo de las causas difíciles y desesperadas, fue colocado con cinta adhesiva junto a mi cafetera de diseño italiano. Cada imagen era una declaración silenciosa, una bandera plantada en territorio conquistado: este espacio no es tuyo, pertenece a nuestros valores, a nuestro mundo. Chocaban violentamente con mi colección de arte oaxaqueño contemporáneo, con sus formas abstractas y colores vibrantes, creando una cacofonía visual que reflejaba perfectamente mi estado mental. Un día, la encontré haciendo una videollamada con mi tía Gloria. Estaba paseándose por mi sala, mostrando cada rincón con su tablet. «Mira, hermana, este es el palacio de Dalia», decía, su voz goteando un falso orgullo que apenas ocultaba el veneno. «Muy grande, muy lujoso. Lástima que se sienta tan vacío, ¿verdad? No hay ni una foto de la familia. Pero no te preocupes, ya estoy arreglando eso». Me vio parada en el pasillo y me sonrió, una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Saluda a tu tía, hija». El arreglo al que se refería se materializó al día siguiente. Mi padre, en un acto que me pareció de una audacia increíble, colgó una enorme fotografía familiar en la pared principal de mi sala. Usó un taladro. Sin preguntar. No era cualquier foto. Era de la lujosa fiesta de graduación de Itzel. En ella, Itzel era el sol radiante en el centro, con un vestido de gala que brillaba, flanqueada por mis sonrientes padres. Yo estaba en el extremo derecho, casi fuera de cuadro, con un traje sastre de trabajo que había usado ese día en la oficina porque tuve que volar de Monterrey a Guadalajara justo para el evento. La composición lo decía todo. Era un altar a la hija predilecta, erigido en el corazón de la casa de la hija olvidada. No dije nada. Me mordí la lengua hasta que me supo a sangre. Me limité a mirar la foto cada vez que pasaba, sintiendo cómo me quemaba en la retina. Cada día, volvía del trabajo y encontraba una nueva alteración, un nuevo objeto fuera de lugar, una nueva regla no escrita sobre cómo debía vivir en mi propia casa. No pongas música en inglés, Dalia, nos duele la cabeza. Esa película que ves tiene mucha violencia, ¿por qué no pones mejor la novela? La sutileza dio paso a la agresión psicológica directa. Una tarde, Berenice estaba hablando por teléfono con otra de sus hermanas. Hablaba en voz alta, asegurándose de que yo la escuchara desde mi oficina, donde intentaba concentrarme en un informe trimestral. «Sí, aquí estamos», decía. «Dalia nos está cuidando. Es lo menos que podía hacer, después de todo lo que nos sacrificamos por ella. Aunque, entre nos, se ha vuelto tan diferente. Siempre preocupada por el dinero, por el trabajo. Debería ser más como su hermana, más relajada, más femenina. A veces me pregunto si será feliz. Pero bueno, al menos es buena hija y nos recogió». Cada palabra era un golpe calculado. Me definía como fría, ambiciosa, carente de feminidad, desagradecida y, al mismo tiempo, me recordaba mi obligación como buena hija. Era una obra maestra de la manipulación pasivo-agresiva, diseñada para hacerme sentir culpable por mi éxito y en deuda con ellos por su mera existencia. Esa noche, decidí que no podía seguir esperando pasivamente. La situación era insostenible. Mientras mis padres veían una telenovela a todo volumen en la sala, me encerré en mi habitación. Abrí mi laptop y, en un acto casi reflejo, creé un nuevo archivo de Excel. Lo nombré Proyecto Fénix. Era un nombre audaz, una promesa a mí misma de que resurgiría de estas cenizas. En la primera columna, afirmaciones, listé las declaraciones de mis padres: perdimos todo, mala inversión, no tenemos a dónde ir.
En la segunda columna, inconsistencias, empecé a documentar las pruebas en contrario, la llamada de mi padre sobre el nuevo lugar de Itzel, su calma antinatural, la falta de urgencia para buscar una solución, los gastos en el supermercado en productos gourmet que una persona arruinada no compraría. Verlo todo organizado en celdas y filas me dio una extraña sensación de poder. Era mi terreno. Estaba convirtiendo el desorden emocional de mi familia en datos analizables. Era como uno de mis casos en el trabajo. Si no podía controlar la situación, al menos podía entenderla, cuantificarla, prepararme para el impacto. Era mi mecanismo de defensa, la única herramienta que tenía para no desmoronarme bajo el peso de la presión psicológica. Estaba construyendo un caso, no para una corte legal, sino para la corte de mi propia conciencia. Necesitaba pruebas irrefutables, no para convencerlos a ellos, sino para convencerme a mí misma. Para darme el permiso de hacer lo que, en el fondo, ya sabía que tendría que hacer. El teléfono sonó un martes por la tarde. Estaba en medio de una reunión, analizando proyecciones de riesgo para un nuevo producto financiero. El aire en la sala de juntas era denso con el olor a café y ambición. Vi el nombre Tío Benjamín en la pantalla de mi celular y mi corazón se detuvo. Todo el sonido de la habitación se desvaneció. Disculpen un momento, dije, mi voz sonando sorprendentemente calmada. Salí de la sala de juntas y corrí hacia un cubículo vacío en el otro extremo del piso, mi corazón martillando contra mis costillas. Tío, respondí, mi voz apenas un susurro. Dalia, su voz era grave, desprovista de cualquier calidez. Era el tono que usaba cuando una de sus vacas estaba enferma o cuando una helada amenazaba la cosecha. Era el tono de las malas noticias. Hablé con Ramiro, el que trabaja en el registro público de la propiedad aquí en Arandas. Y luego hablé con un primo que trabaja de supervisor en la destilería más grande de la región, dijo, yendo directo al grano, sin rodeos. Dalia, te mintieron. Te vieron la cara de la forma más cabrona posible. Cerré los ojos con fuerza, apoyando la frente contra el frío cristal del cubículo. El aire pareció escaparse de mis pulmones. No hubo ninguna mala inversión, continuó, su voz cargada de un enojo frío y contenido. Al contrario. Hicieron el negocio de sus vidas. Vendieron todo. El rancho, la casa, cada centímetro de tierra que mis padres les dejaron a ellos y que me robaron a mí. Se lo vendieron a la corporación tequilera que ha estado comprando todo por aquí. El trato se cerró hace casi 2 meses. Tragué saliva, intentando humedecer mi boca repentinamente seca. ¿Por cuánto, tío? Hubo una pausa. Pude oírlo exhalar con fuerza, un sonido de pura frustración. Revisé las escrituras. La venta oficial fue por 20 millones de pesos. 20 millones. La cifra flotó en el aire, abstracta, irreal. 20 millones de pesos. Más de $1 millón. No lo habían perdido todo. Se habían vuelto ricos. Ricos de la noche a la mañana con el sudor de mis abuelos. Y habían venido a mi casa a llorar miseria. La náusea subió por mi garganta. Pero, ¿dónde está el dinero?, pregunté, aunque una parte de mí, la parte que había estado uniendo las piezas en la oscuridad, ya sabía la respuesta. Ahí está el detalle, hija. Ahí está la verdadera traición, dijo mi tío, y su voz se endureció hasta convertirse en granito. El dinero nunca tocó sus cuentas. La transferencia se hizo directamente desde la corporación a una cuenta bancaria a nombre de una sola persona. Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus siguientes palabras me aplastara. Itzel. Sentí como si el suelo de la oficina, a 40 pisos de altura, se hubiera abierto bajo mis pies. El zumbido de los servidores en el fondo se convirtió en un rugido ensordecedor en mis oídos. Tuve que agarrarme del marco del cubículo para no caerme. Le compraron un penthouse, Dalia. Un maldito penthouse en la zona de Andares, en Guadalajara, el lugar más caro de la ciudad. Lo pusieron a su nombre, por supuesto. El dinero restante, que no es poco, es para que ella y su novio bueno para nada, un tal Gael, jueguen a los empresarios con una supuesta startup de tecnología.
Me apoyé contra la pared de cristal del cubículo, sintiendo su frialdad contra mi espalda. Todo encajaba con una claridad brutal y perfecta. El nuevo lugar de Itzel. La calma de mis padres. Su falta de planes. Su invasión a mi casa. El plan siempre había sido yo. Yo era su red de seguridad, su casa de retiro gratuita, su hotel de 5 estrellas mientras su verdadera inversión, su hija dorada, vivía una vida de lujo con el patrimonio de generaciones enteras. Gracias, tío, logré decir, mi voz sonaba hueca, extraña, como si viniera de muy lejos. Gracias por decírmelo. Cuídate, hija, dijo él, su tono suavizándose un poco. Abre los ojos. Y no dejes que te pisoteen. Ya lo hicieron conmigo una vez. Colgué el teléfono. Miré mi reflejo en el cristal, una mujer de 32 años en un traje sastre impecable, directora de gestión de riesgos, una experta en prever y mitigar desastres. Y sin embargo, no había visto venir el desastre más grande de todos, el que no venía de un mercado volátil o de una mala inversión, sino de mi propia sangre. Regresé a mi escritorio, moviéndome como un autómata. Mis colegas me miraban, probablemente notando mi palidez, pero nadie dijo nada. Abrí el archivo Proyecto Fénix y, con manos temblorosas pero firmes, empecé a llenar las celdas vacías con la devastadora verdad. Cada palabra que tecleaba era un golpe, un martillazo, construyendo el caso no solo contra ellos, sino también a favor de mi propia liberación. La verdad no me liberó. Me enjauló. Durante las siguientes 48 horas, viví en una prisión de rabia silenciosa. El conocimiento de su traición era un veneno que corría por mis venas y tenía que fingir que todo estaba bien. Cada comida compartida era una farsa. Cada buenas noches, hija de mi madre era una daga retorciéndose en mi herida. Cada suspiro cansado de mi padre era una actuación digna de un Oscar. Me movía por mi apartamento como un fantasma, observándolos, estudiando a estos extraños que llevaban los rostros de mis padres. Sabía que tenía que enfrentarlos, pero ¿cómo? ¿Qué palabras usar para describir una traición de esta magnitud? La analista en mí, la parte de mí que todavía buscaba el orden en el caos, necesitaba un catalizador. Necesitaba una prueba final e irrefutable, una pistola humeante que no dejara lugar a la negación, al llanto, al chantaje emocional. Necesitaba algo que solidificara mi resolución, que convirtiera mi ira hirviente en una acción fría y calculada como el acero. El universo, en su cruel ironía, me lo entregó en una bandeja de plata digital. Era tarde en la noche. Jueves. El día antes de la confrontación que aún no sabía que iba a suceder. Las luces del apartamento estaban apagadas, a excepción del brillo azulado de la pantalla de televisión donde mis padres veían su telenovela nocturna, absortos en dramas ajenos mientras protagonizaban el suyo. Yo estaba en la cocina, bebiendo un vaso de agua, escondida en la penumbra que ofrecía la barra de granito. Estaba contemplando si debía simplemente empacar sus maletas y dejarlas en el pasillo. ¿Era demasiado cobarde? ¿Demasiado cruel? Mi madre, Berenice, estaba recostada en el sofá, envuelta en una manta. Su tablet, esa extensión de su ser que siempre llevaba a todas partes, descansaba sobre su regazo. De repente, la pantalla se iluminó con una notificación, proyectando un brillo fantasmal en su rostro. Desde mi ángulo, a través del espacio entre la barra de la cocina y la pared, podía leer perfectamente el mensaje que apareció en la pantalla bloqueada. Era una notificación de WhatsApp. El nombre del remitente era Itzel Princesa, con un emoji de corona. Mi corazón empezó a latir con fuerza, un tambor sordo y pesado en el silencio de la noche. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. El mensaje decía, mami, el depa es un sueño. Gael y yo estamos pensando en poner un jacuzzi en la terraza. Oye, una pregunta, ¿crees que, la amargada, nos pueda prestar otros 50,000 pesos? Dile que son para tus gastos. Se lo cree todo. Gracias por manejarla tan bien. Aguanta ahí un rato más, que aprenda lo que es la obligación familiar. Además, nos lo debe, no, carita con guiño. Leí el mensaje una vez.
2 veces. 3 veces. Mi mente, usualmente tan rápida, procesaba las palabras con una lentitud tortuosa. Cada palabra era un martillazo en el último clavo de mi ataúd emocional. La amargada. Así me veía mi hermana. No como una persona, no como su sangre, sino como un apodo despectivo. Una fuente de ingresos a la que había que manejar. Dile que son para tus gastos. Se lo cree todo. La complicidad en el engaño. La burla de mi buena fe. Que aprenda lo que es la obligación familiar. Mi hogar, mi trabajo, mi vida, mi paz mental, reducidos a una obligación. Una lección que ellos creían tener el derecho de enseñarme. Además, nos lo debe, ¿no? La frase final. La que me rompió por dentro, no en pedazos, sino en polvo. ¿Qué les debía yo? ¿Les debía mi paz, mi santuario, mi futuro? ¿Por qué? ¿Por el simple hecho de haber nacido fuerte, mientras ella nació frágil? ¿Era ese mi pecado original? En ese instante, todo el amor residual, toda la esperanza infantil de que algún día me vieran, de que algún día me valoraran, se evaporó. Se convirtió en cenizas frías. El dolor era tan agudo, tan físico, que tuve que agarrarme a la encimera para no caerme. Sentí un sabor metálico en la boca. Mi madre ni siquiera se dio cuenta de mi presencia. Con un gesto casual, deslizó el dedo por la pantalla para descartar la notificación y siguió viendo su telenovela, suspirando por los problemas de los personajes de ficción. Me retiré a mi habitación en silencio, moviéndome con el sigilo de un animal herido buscando su madriguera. Pero ya no había dolor. El dolor había sido cauterizado, reemplazado por una claridad cristalina, aterradora. Ya no se trataba de una injusticia familiar. Se trataba de una infestación. Y mi casa, mi vida, necesitaban ser fumigadas. Abrí mi laptop. El archivo Proyecto Fénix estaba esperando. Con una calma que me sorprendió a mí misma, saqué mi celular, volví sigilosamente a la cocina y, desde mi escondite, tomé una foto nítida de la pantalla de la tablet de mi madre, que por suerte había dejado desbloqueada. El mensaje de Itzel estaba ahí, en todo su esplendor venenoso. La adjunté al archivo. Era la pieza final. El catalizador. La pistola humeante. Mi plan ya no era una nebulosa de ira. Ahora tenía un nombre, una fecha y una estrategia de ejecución. La guerra no iba a comenzar. La guerra ya había sido declarada contra mí mucho tiempo atrás. Yo, simplemente, iba a empezar a luchar. El viernes siguiente, actué con una normalidad escalofriante. Me levanté, fui a trabajar, participé en reuniones, sonreí a mis colegas. Nadie podría haber adivinado la tormenta que se estaba gestando dentro de mí. Por fuera, era Dalia, la directora de riesgos. Por dentro, era una general planeando una ofensiva. Durante mi hora de comida, no comí. En su lugar, hice 2 llamadas cruciales. La primera fue al licenciado Osorio, el abogado corporativo que a veces contrataba mi empresa. Era un hombre mayor, de traje impecable y una reputación de ser tan afilado como un bisturí. Licenciado, necesito una consulta personal, le dije, manteniendo mi voz firme y profesional. Le resumí la situación en términos puramente fácticos, una transacción inmobiliaria, una transferencia de fondos, una ocupación de mi propiedad bajo falsas pretensiones. Omití el drama familiar. Quería su opinión legal, no su simpatía. Señorita Dalia, dijo después de escuchar atentamente. Si usted es la única propietaria de su apartamento y desea que se retiren, y ellos se niegan, están cometiendo allanamiento. Usted tiene todo el derecho de solicitar la intervención de la fuerza pública. Sus palabras, frías y legales, eran el ancla que necesitaba. La segunda llamada fue más difícil. Fue a una de las pocas conexiones que mantenía en Guadalajara, una antigua compañera de la universidad que trabajaba en bienes raíces de lujo. Carla, soy Dalia. Necesito un favor enorme y discreto, le dije. Le pedí que investigara a un tal Gael, que supuestamente estaba lanzando una startup tecnológica y que acababa de mudarse a un penthouse en Andares con su novia, Itzel.
Carla se rió. ¿Gael? ¿El niño prodigio? Claro que lo conozco. O, mejor dicho, conozco su reputación. Lo que me contó en los siguientes 10 minutos fue oro puro. Gael no era un empresario, era un vividor. Tenía un historial de pequeñas estafas, deudas de tarjetas de crédito y proyectos fallidos que siempre eran culpa de inversionistas poco visionarios. Su startup era una idea vaga sin un plan de negocios, una fachada para quemar el dinero de mi hermana. Al final del día, mi archivo Proyecto Fénix era una obra de arte. Tenía copias digitales de las escrituras de la venta del rancho, cortesía de mi tío. Tenía el comprobante de la transferencia de 20 millones de pesos a la cuenta de Itzel. Tenía la foto del mensaje de texto de Itzel. Y ahora, tenía un informe detallado sobre el historial crediticio y los fracasos comerciales de Gael. Tenía mi caso. Imprimí cada documento. Los organicé en una carpeta negra, con separadores y etiquetas. Era metódico. Era clínico. Era la única forma que tenía de procesar la traición. Esa noche, cuando llegué a casa, mis padres estaban en la sala. Vamos a cenar fuera mañana por la noche, anuncié, mi voz sonando extrañamente tranquila. Para celebrar. Que estamos todos juntos. Mi madre aplaudió, encantada. ¡Ay, qué buena idea, hija! Tu padre y yo nos arreglaremos. No sabían que no había nada que celebrar. No era una cena. Era una audiencia. Y yo iba a ser la fiscal, el jurado y la verdugo. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo termina esta confrontación, por favor, dale un like a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo, de verdad. Ahora, continuemos. El sábado por la noche, no los llevé a un restaurante. En su lugar, pedí comida de uno de los lugares más caros de la ciudad y la serví en mi propia mesa de comedor. Quería que la confrontación ocurriera en mi territorio, en mi terreno. Mis padres estaban vestidos para la ocasión. Mi madre con un vestido floral y un exceso de laca en el pelo, mi padre con una guayabera que no le había visto en años. Se sentaron a la mesa, sonrientes, esperando una velada agradable. Yo esperé hasta que terminamos el plato principal. Esperé hasta que el vino hubiera relajado el ambiente. Entonces, en lugar de postre, coloqué la carpeta negra en el centro de la mesa. Hizo un sonido sordo y definitivo sobre la madera. Las sonrisas de mis padres vacilaron. ¿Qué es esto, Dalia?, preguntó mi padre, Ismael, con nerviosismo. Lo llamo Proyecto Fénix, dije, mi voz calmada, casi conversacional. Es un análisis de riesgo. De nuestra situación actual. Me gustaría que lo revisáramos juntos. Abrí la carpeta. La primera página era una copia simple y clara de la escritura de venta del rancho. Aquí dice que el rancho, El Milagro, fue vendido hace 6 semanas a la Corporación Tequilera de Los Altos, comencé. El precio de venta, como pueden ver aquí, fue de 20 millones de pesos. El rostro de mi padre se transformó en una máscara de pánico. Se quedó blanco como el papel. Mi madre, Berenice, intentó mantener la compostura, pero un tic nervioso apareció en su párpado. Dalia, no sé de dónde sacaste eso, pero es un error, empezó a decir ella. La interrumpí pasando a la siguiente página. Era el comprobante de la transferencia bancaria. No parece un error, continué, mi voz tan estable como el pulso de un cirujano. Aquí está la transferencia. 20 millones de pesos, directamente a una cuenta en BBVA. Una cuenta cuyo único titular es Itzel. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar. Mi padre parecía que iba a vomitar. Mi madre me miraba fijamente, sus ojos oscuros ya no contenían dulzura, sino una furia helada. Y esto, dije, pasando a la tercera página, la foto del mensaje de texto, supongo que es parte del plan de negocios, ¿verdad? Le di la vuelta a la hoja para que ella pudiera leerlo.
Gracias por manejar a la amargada, nos lo debe, no, carita con guiño. Berenice vio el mensaje y, por un instante, vi una grieta en su armadura. Un destello de pánico puro. Pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por una indignación justa y ensayada. Se puso de pie de un salto, su silla arañó el suelo de madera. ¿Cómo te atreves, Ciceo? Espiar mis cosas privadas. No tienes vergüenza. La vergüenza la deberían tener ustedes, respondí, mi propia voz subiendo de volumen por primera vez. Por mentirme en la cara. Por venir a mi casa a fingir que estaban en la ruina. Por tratarme como si fuera su plan de retiro de emergencia. Lo hicimos por tu hermana, gritó ella, su voz convirtiéndose en un chillido. Ella es joven. Necesita un buen comienzo en la vida, algo que tú nunca entendiste con tu egoísmo. ¿Egoísmo? Me reí, una risa amarga, sin alegría. Yo construí mi vida desde cero, sin un solo peso de ustedes. Les di a mi hermana el patrimonio de 3 generaciones. ¿Y yo soy la egoísta? Me levanté también, enfrentándola al otro lado de la mesa. Mi padre seguía sentado, paralizado, un espectador en la destrucción de su propia familia. Hicieron su elección, le dije, mi voz temblando de una furia que había mantenido reprimida durante años. Eligieron a su hija favorita. Eso está bien. Pero la consecuencia de esa elección es que ya no tienen derecho a nada de mí. Ni a mi casa, ni a mi dinero, ni a mi vida. Tú no eres nadie para hablarnos así, espetó ella, su rostro contorsionado por la rabia. ¿Crees que porque tienes dinero puedes pisotear a tu propia madre? ¿Y tú crees que porque eres mi madre tienes derecho a mentirme, a usarme y a insultarme a mis espaldas? La confrontación había llegado a su punto de ebullición. El aire crepitaba con años de resentimiento y dolor. La verdad estaba sobre la mesa, fea y desnuda. Y la explosión era inevitable. La cara de mi madre era un lienzo de furia. Sus ojos, que una vez me miraron con lo que yo confundía con amor, ahora ardían con un odio puro y sin diluir. El odio de una estratega cuyo plan había sido expuesto. Malagradecida, gritó, la palabra resonando en el comedor. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Los sacrificios que hicimos. ¿Qué sacrificios? La desafié, mi voz cortante. ¿El sacrificio de ignorar mis logros mientras celebraban sus fracasos? ¿El sacrificio de enseñarme que el amor en esta familia es condicional y siempre se inclina hacia ella? Ella te necesita. Y siempre te ha necesitado. Es delicada, chilló. No es delicada. Es una parásita que ustedes crearon. Y ahora quieren que yo sea su anfitrión. Fue entonces cuando sucedió. En un movimiento rápido y vicioso, Berenice rodeó la mesa. Antes de que pudiera reaccionar, su mano se estrelló contra mi mejilla. Plas. El sonido fue agudo, como un disparo en la quietud de la noche. El impacto me hizo retroceder un paso, más por la sorpresa que por la fuerza. Un dolor punzante floreció en mi cara, pero fue eclipsado por el shock helado que recorrió mi cuerpo. Mi madre. Mi propia madre me había golpeado. En ese instante de silencio suspendido, mis ojos buscaron a mi padre. Ismael se había puesto de pie a medias, con una mano extendida, un gesto a medio formar. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de horror. Pero no hizo nada. Se congeló, atrapado entre su esposa y su hija, y en su inacción, eligió un bando. Su cobardía fue, a su manera, una segunda bofetada. Me toqué la mejilla, sintiendo el ardor bajo mis dedos. Miré a mi madre. La furia en su rostro había sido reemplazada por una expresión de triunfo desafiante. No había remordimiento. No había arrepentimiento. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. O quizás, algo finalmente se soldó en su lugar. El último y persistente hilo de obligación filial, la última esperanza infantil de reconciliación, se pulverizó. Retrocedí otro paso, poniendo una distancia segura entre nosotros. Mi respiración era tranquila. Mi mente, clara. El dolor en mi mejilla se convirtió en un punto de enfoque, un ancla en la tormenta. 30 minutos,
dije. Mi voz no tembló. Salió plana, fría, desprovista de toda emoción. Como la voz de un extraño. Mi madre resopló. ¿30 minutos para qué? ¿Para qué te disculpes? No, respondí, mirándola directamente a los ojos. 30 minutos para que ambos empaquen sus cosas y se larguen de mi casa. La expresión de mi padre pasó del horror a la incredulidad. ¿Qué? Dalia, no puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida, lo corté. Esta conversación ha terminado. Su estancia aquí ha terminado. Tienen 30 minutos. Si al pasar ese tiempo todavía están en mi propiedad, llamaré a la policía y los haré sacar por allanamiento. Berenice soltó una carcajada, un sonido agudo y desagradable. No te atreverías. Soy tu madre. Tú dejaste de ser mi madre en el momento en que levantaste tu mano contra mí, dije, mi voz tan fría como el hielo. Ahora solo eres una intrusa en mi casa. El reloj corre. Caminé hacia la cocina, les di la espalda y puse el temporizador en mi teléfono. 30 minutos. El sonido del tic-tac digital pareció llenar cada rincón del apartamento. Era el sonido de mi antigua vida desmoronándose y el sonido de mi nueva vida comenzando. Los primeros 5 minutos de los 30 transcurrieron en un silencio tenso. Pude oírlos susurrar acaloradamente en la sala, sus voces como el zumbido de avispas enojadas. Probablemente estaban debatiendo si mi amenaza era real o un farol. Conocían a la Dalia del pasado, la que cedía, la que evitaba el conflicto. No conocían a la mujer que estaba de pie en la cocina, con la mejilla todavía ardiendo. Luego, mi padre apareció en el umbral, con una expresión suplicante. Dalia, por favor, mi hija. Piénsalo bien. No podemos irnos así. ¿A dónde iríamos a estas horas? Ese ya no es mi problema, respondí sin mirarlo, mis ojos fijos en la cuenta regresiva del temporizador. Deberían haberlo pensado antes de mentirme. 24 minutos. Se retiró, derrotado. Luego vino mi madre, cambiando de táctica. La furia fue reemplazada por lágrimas de cocodrilo. Hija, ¿cómo puedes hacernos esto? Somos tu familia. La sangre llama. ¿Vas a echarnos a la calle como a perros? Los perros son leales, dije, mi voz cortante. Ustedes número 20 minutos. La manipulación no funcionó. La súplica no funcionó. Así que volvieron a la ira. Oí un cajón abrirse y cerrarse de golpe en la habitación de huéspedes. Estaban empacando, pero con una lentitud desafiante, como si quisieran probar mis límites. Yo no me moví de mi puesto en la cocina. Era una estatua de resolución. Cada segundo que pasaba, sentía que me despojaba de una capa de piel vieja, de años de culpa y obligación no correspondida. Cuando el temporizador marcó los 2 minutos, mi padre arrastró sus maletas a la entrada. Mi madre lo siguió, con los ojos hinchados y rojos, lanzándome una mirada que prometía una venganza eterna. Se detuvieron en la puerta, esperando. Esperando que yo cediera en el último momento. El tiempo se acabó, dije, levantando mi teléfono. No te atreves, siseó mi madre. Marqué los 3 dígitos, 911. Y pulsé el botón de llamar. Puse el teléfono en altavoz para que pudieran escucharlo. 911, ¿cuál es su emergencia? La cara de mi madre se descompuso. El color desapareció de la de mi padre. Buenas noches, dije con una calma profesional. Quisiera reportar a 2 intrusos en mi domicilio. Se niegan a irse. Antes de que pudiera dar la dirección, mi padre agarró las maletas y tiró a mi madre del brazo. Vámonos, Berenice. Vámonos ya. Abrieron la puerta y salieron al pasillo justo cuando yo colgaba la llamada. Antes de que la puerta se cerrara, mi madre se giró y me lanzó una última maldición. Te arrepentirás de esto. Y morirás sola. La puerta se cerró con un clic. El silencio que siguió fue absoluto, profundo, casi sagrado. Me quedé de pie en medio de mi apartamento. Mi apartamento. Mío. Solo mío. Miré a mi alrededor.
El cuadro familiar seguía en la pared. El rosario seguía sobre la mesa. Eran los últimos vestigios de la ocupación. Lentamente, caminé hacia el cuadro. Lo descolgué de la pared, lo llevé al cuarto de servicio donde estaba el contenedor de basura, y lo dejé caer dentro. Hizo un ruido sordo. Luego, tomé el rosario y lo tiré junto al cuadro. Entonces, y solo entonces, me permití sentir. Mis piernas cedieron. Me deslicé por la pared hasta el suelo, abracé mis rodillas y lloré. No lloré por la familia que había perdido. Lloré por la niña que nunca tuvo una. Lloré por la libertad que acababa de ganar y por el terrible precio que había tenido que pagar por ella. La libertad tiene un sabor extraño al principio. Los primeros días, mi apartamento se sentía demasiado grande, demasiado silencioso. Cada rincón me recordaba la batalla que se había librado allí. Pero lentamente, el silencio dejó de ser un vacío y se convirtió en paz. Reorganicé mi cocina, devolviendo cada especia a su lugar original. Contraté a un pintor para que cubriera las marcas en la pared donde habían colgado sus artefactos. Estaba reclamando mi territorio, borrando sus huellas. Bloqueé sus números. Bloqueé los números de toda mi familia extendida. Sabía lo que vendría, y no estaba dispuesta a escuchar su veneno. Las noticias, sin embargo, siempre encuentran una manera de llegar. Una semana después, mi tío Benjamín llamó. ¿Estás bien, hija?, preguntó, su voz teñida de preocupación. Estoy mejor que nunca, tío, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Bueno, pues por acá el gallinero está alborotado, dijo con su característico humor seco. Tus padres, como era de esperar, fueron directamente a Guadalajara, al palacio de la princesa. Hizo una pausa. Duraron 4 días. No pude evitar soltar una risa corta y amarga. ¿Solo 4? Parece que el novio, el tal Gael, no estaba muy contento de tener a sus suegros arruinados como compañeros de piso. Le llenó la cabeza a Itzel, le dijo que estaban arruinando su vibra creativa. Así que tu hermana, la delicada, los echó a la calle. Literalmente. Les dijo que buscaran su propio lugar. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Mis padres, que habían sacrificado todo por ella, fueron desechados en cuanto se convirtieron en un inconveniente. ¿Y ahora dónde están?, pregunté, más por curiosidad morbosa que por preocupación. En un hotelucho de mala muerte cerca de la central de autobuses en Guadalajara. Tu tía Gloria me llamó llorando, diciendo que Berenice la llamó para pedirle dinero prestado. Por supuesto, le contó una historia completamente diferente. Dijo que tú, la hija malvada, los habías desfalcado y los habías echado, y que estaban esperando a que se resolviera el malentendido. Y así comenzó la campaña de desprestigio. Las monas voladoras, como las llama la gente en Internet, se movilizaron. Mis tías, mis primas, todas esas personas que nunca me habían llamado en años, de repente tenían mi número y me dejaban mensajes de voz llenos de odio. Eres una vergüenza para la familia, Dalia. ¿Cómo puedes dormir por la noche? Tu madre está enferma de la pena, todo por tu culpa. Al principio, los ignoré. Pero luego, el veneno empezó a filtrarse en mi vida profesional. Un primo lejano que trabajaba en el mismo sector que yo empezó a esparcir rumores. Que yo era inestable, que tenía problemas familiares graves, que no era de fiar. Fue entonces cuando supe que no podía simplemente ignorarlo. Habían cruzado la última línea. No solo me habían atacado personalmente, ahora estaban tratando de destruir lo único que era verdaderamente mío, mi reputación, mi carrera, la vida que había construido con mis propias manos. Me puse mi mejor traje, tomé mi carpeta del proyecto Fénix y conduje hasta el despacho del licenciado Osorio. Licenciado, le dije mientras me sentaba frente a su imponente escritorio de caoba. La situación ha escalado. Ya no se trata de un simple allanamiento. Se trata de difamación. Él escuchó atentamente, revisando los mensajes de voz y los correos electrónicos que había guardado. Sus ojos de halcón no perdían detalle. Cuando terminé, se reclinó en su silla y juntó las yemas de sus dedos. Señorita Dalia,
dijo con una calma glacial. No solo tenemos un caso. Tenemos un caso ganador. Vamos a silenciarlos. Legalmente. Por primera vez, sentí que no estaba sola en esta lucha. Tenía la ley de mi lado. Y estaba lista para usarla. Mientras el licenciado Osorio preparaba la demanda por difamación, yo me sumergí en mi trabajo. Era mi refugio, el único lugar donde las reglas eran claras y los resultados se basaban en el mérito, no en el favoritismo. Unas 3 semanas después del desalojo, me encontré en la sala de juntas más grande de la empresa. Era una reunión de alto nivel, con directores de varios departamentos y 2 vicepresidentes. Sobre la mesa estaba el proyecto más ambicioso del trimestre, una propuesta de financiamiento estratégico para una expansión masiva. El cliente era la Corporación Tequilera de Los Altos, el gigante que había estado adquiriendo tierras por todo Jalisco. Mi equipo y yo habíamos pasado las últimas 2 semanas analizando la viabilidad del proyecto, los riesgos del mercado, la solidez de sus activos. Era mi trabajo presentar el informe final. Mientras proyectaba las diapositivas en la pantalla gigante, mi voz era segura, mis argumentos, sólidos. Hablé de proyecciones de crecimiento, de la demanda global de tequila premium, de la logística de la cadena de suministro. Entonces, llegué a la diapositiva titulada Análisis de activos y garantías. En la pantalla apareció un mapa detallado de la región de Arandas, con varias parcelas de tierra resaltadas en azul. Esas eran las tierras que la corporación estaba usando como garantía principal para el préstamo multimillonario que nos estaban pidiendo. Y allí, en el centro del mapa, vi un contorno que conocía tan bien como la palma de mi mano. Una parcela de tierra con un arroyo que la cruzaba y un viejo árbol de mezquite en la esquina norte. Era el rancho El Milagro. Mi rancho. La tierra de mis abuelos. La herencia que me habían robado. Mi voz vaciló por una fracción de segundo. Un escalofrío recorrió mi espalda. El universo tenía un sentido del humor retorcido y exquisito. Mis padres habían vendido su pasado para financiar el futuro de mi hermana. Y ahora, yo, con el éxito que ellos tanto despreciaban, estaba a punto de financiar el futuro de la compañía que poseía ese mismo pasado. Mi firma en ese documento significaría que mi empresa, en cierto modo, tendría un derecho sobre esa tierra. El control, en última instancia, volvía a mí. No a través de la herencia, sino a través de mi propio y duro trabajo. Terminé la presentación. La sala aplaudió. El vicepresidente me felicitó por un análisis exhaustivo e impecable. Nadie en esa sala sabía el verdadero significado de lo que acababa de ocurrir. Nadie sabía que, para mí, no era solo un negocio. Era un círculo que se cerraba. Era el poder cambiando de manos de la forma más inesperada y poética posible. No era venganza. La venganza es una emoción caliente y desordenada. Esto era algo más limpio, más puro. Era equilibrio. Era justicia kármica servida en una bandeja de plata corporativa. Salí de la sala de juntas y me dirigí a la ventana panorámica de mi oficina. Miré la ciudad de Monterrey extenderse bajo mis pies. Me sentí más alta, más fuerte. Ya no era solo una víctima de las decisiones de mi familia. Era una arquitecta de mi propio destino, un destino que ahora, irónicamente, tenía el poder de eclipsar su pasado. El fénix, mi fénix, finalmente estaba empezando a volar. Los siguientes 6 meses fueron como ver las piezas de un dominó caer, una tras otra, en una secuencia lenta pero inevitable que yo había puesto en marcha. La demanda por difamación fue devastadoramente efectiva. El licenciado Osorio era un tiburón. Presentó las pruebas, los mensajes, los testimonios de vecinos, mi propia declaración, de una manera tan metódica que mis padres y mis tías ni siquiera tuvieron oportunidad. Antes de llegar a juicio, su abogado les aconsejó llegar a un acuerdo. El acuerdo era simple, una disculpa pública por escrito, que se envió a todos los contactos que habían difamado, y la promesa, bajo pena de una multa considerable, de no volver a mencionar mi nombre en público jamás. Fue humillante para ellos. Para mí, fue el silencio que tanto necesitaba. Mientras tanto, en Guadalajara, el sueño de mi hermana Itzel se convertía en una pesadilla.
Como había predicho, la startup de Gael era humo. Nunca hubo un producto, nunca hubo un plan. Solo hubo gastos extravagantes, coches de lujo, cenas caras, ropa de diseñador. Cuando el dinero de la venta del rancho empezó a agotarse, Gael hizo su jugada final. Convenció a Itzel de hipotecar el penthouse para conseguir capital semilla para su gran lanzamiento. Ella, ciega de amor y acostumbrada a que le dieran todo, firmó los papeles sin leerlos. Una semana después, Gael desapareció. Se llevó el dinero del préstamo y se desvaneció, dejando a Itzel sola en un apartamento de lujo con una deuda que jamás podría pagar. El banco no tardó en actuar. Las notificaciones de embargo llegaron. Itzel, la princesa, lo perdió todo. El penthouse, los muebles, la vida de ensueño. Mi tío Benjamín me contó que tuvo que volver a Arandas, con la cola entre las piernas, a vivir de nuevo en el pueblo, dependiendo de la caridad de los mismos familiares a los que antes miraba por encima del hombro. ¿Y mis padres? La noticia de la ruina de Itzel fue el golpe final. Habían apostado todo a su hija dorada y habían perdido. Su orgullo estaba hecho añicos. Ahora vivían en una pequeña casa rentada en las afueras de Arandas, apenas sobreviviendo con la miserable pensión de mi padre. Se habían convertido en lo que fingieron ser cuando llegaron a mi puerta, gente arruinada y sin futuro. Una tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Era mi padre. Su voz sonaba vieja, cansada. Dalia, dijo. Tu madre y yo, lo sentimos. Nos equivocamos. Era la disculpa que había anhelado escuchar toda mi vida. Pero ahora que llegaba, sonaba hueca, vacía. No era una disculpa por el favoritismo, por el abuso emocional, por la traición. Era una disculpa por haber sido descubiertos. Era la disculpa de un jugador que ha perdido su última ficha. Lo sé, le respondí con calma. Les deseo lo mejor. Adiós, papá. Y colgué. No con ira, no con odio. Sino con la finalidad tranquila de cerrar un libro que ya había terminado de leer. Hoy, mi vida es mía. Mi apartamento vuelve a ser mi santuario. Mi trabajo me apasiona. He empezado a viajar, a conocer gente nueva, a construir una familia elegida, una familia basada en el respeto y el cariño mutuo, no en la obligación y el chantaje. A veces, en el gimnasio de mi edificio, mientras golpeo el saco de boxeo, pienso en ellos. Cada golpe no es de ira, es de liberación. Libero a la niña que siempre buscó su aprobación. Libero a la joven que se sentía culpable por ser fuerte. Libero a la mujer que pensó que tenía que prenderse fuego para mantener a otros calientes. Me llamaron una hija cruel. Me llamaron egoísta y malagradecida. Pero yo creo que simplemente elegí sobrevivir. Elegí mi paz por encima de su caos. ¿Estuve mal? ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si te ha gustado, por favor, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo. Tu apoyo es lo que hace posible que siga trayendo estas historias para ti. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.